Hola, bienvenidos nuevamente al curso QSAR 2021 del Instituto de Química. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre el segundo principio de la OCDE o el desarrollo de un algoritmo no ambiguo. Este segundo principio establece que podemos hacer una relación entre descriptores moleculares y un endpoint, que generalmente es la medida que utilizamos para determinar la potencia o actividad biológica de estos compuestos. Esto lo podemos hacer mediante un modelo directamente, como lo hace el QSAR, o pueden ser reglas empíricas basadas en el conocimiento de un grupo de expertos. Esto puede relacionarse, por ejemplo, a las reglas de Lipinski que se utilizaron para describir el perfil farmacocinético de las sustancias históricamente desarrolladas por Pfizer, categorizadas por primera vez en 1995 por Christopher Lipinski. Así pues, lo que se busca es garantizar la transparencia entre el modelo y la predicción que éste puede realizar. Esto se puede hacer mediante distintos criterios y en particular lo que no debe quedar duda es cómo se obtuvo el resultado propuesto o cuáles son las herramientas de raciocinio para llegar al mismo. Entonces hablamos de un algoritmo de forma general, el cual es una serie de pasos lógicos que podemos utilizar para llegar a la solución o al planteamiento de una posible solución. Lo que se busca entonces es predecir, identificar o clasificar. En el contexto del QSAR, pues generalmente buscamos clasificar o predecir. En este caso, los posibles valores relacionados al endpoint biológico. Ahora bien, es claro que los algoritmos pueden ser de distintas naturalezas y en particular podemos distinguir aquellos que resultan transparentes, es decir, es muy evidente cómo se está desarrollando el modelo, cuáles son los parámetros que afectan su desempeño y por otro lado podemos tener lo que se conoce como una caja negra, es decir, tenemos una herramienta que es muy útil, pero realmente no nos queda muy claro cómo se desarrolla el funcionamiento o cómo es que se llega a la predicción de estos modelos. Simplemente tomamos información, se procesa y obtenemos un resultado. Por tanto, queda muy claro por qué se prefiere utilizar algoritmos transparentes. Sin embargo, es pertinente aclarar que las cajas negras también tienen utilidad en la práctica, y en particular para modelos biológicos y de QSAR, cajas negras como las redes neurales artificiales o las máquinas de soporte vectorial se han utilizado ampliamente con excelentes resultados. Así pues, todo esto es un fenómeno de aprendizaje, es decir, estamos tratando de utilizar datos para predecir o tratar de extrapolar datos que puedan ser desconocidos en ese momento. Esto se realiza con base a regresiones o agrupamiento. Básicamente, la optimización de estos algoritmos permitirá realizar predicciones que puedan ser robustas y todo esto se puede desglosar o tiene mucho que ver con los hiperparámetros propios de cada uno de los algoritmos que se utilizan en la práctica. Muy bien. Esto básicamente quiere decir que hay dos alternativas. Los algoritmos transparentes o que ahora se denomina como aprendizaje supervisado, el aprendizaje de máquina, donde tenemos una serie de datos, se hace un curado, una búsqueda mediante la inspección y la experiencia propia del usuario, se eligen aquellas características que pueden relacionarse mejor a lo que se busca clasificar o predecir, y entonces estos modelos se optimizan hasta lograr el resultado esperado. Por otra parte, el aprendizaje profundo o no supervisado elimina, digamos, al usuario de la ecuación. Simplemente tenemos un conjunto de datos, los hacemos pasar por el algoritmo. Este realiza la descomposición de la información para tratar de extraer la información más significativa y los patrones que relacionan con la clasificación o la regresión que se busca obtener, y entonces da resultados. Como decía, esto puede resultar en cajas negras, ya que no se tiene mucho control en qué es lo que va a hacer el algoritmo y cuáles son los criterios que utiliza para llevar a cabo sus decisiones. Así pues, veamos los tipos de modelo QSAR y los algoritmos que se utilizan en la práctica. En particular, podemos distinguir los siguientes: la regresión lineal simple, la múltiple y logística.
Los vecinos cercanos o KNN, las máquinas de soporte vectorial, SVM por sus siglas en inglés, y las redes neuronales o redes neurales, las ANN. Cuando se busca hacer una predicción, lo más sencillo es una regresión, ya que con ella podemos inferir los valores futuros utilizando información previamente conocida. Esto se suele aplicar a series temporales, es decir, variables dependientes. Cuando buscamos hacer una clasificación o separar por categorías la información, lo que buscamos son datos que sean claramente separables o lo que se conoce en estadística como linealmente separables. Es decir, las características propias de los datos los separan de alguna manera en el espacio y entonces podemos generar un hiperplano fácilmente distinguible que podrá dejar una y otra clase claramente definidas. Esto es la base del QSAR tradicional. Por ejemplo, en el análisis de Hansch se busca plantear una ecuación que tiene distintos coeficientes y entonces podemos relacionarlos de nuevo al endpoint biológico. Esto dio en principio buenos resultados a distintos grupos farmacológicos, en particular aquellos derivados de anillos aromáticos como las catecolaminas o en este caso estas aminas aromáticas sustituidas con distintos grupos funcionales. Así pues, lo que se busca entonces es obtener la línea de mejor ajuste. Esta línea pues será aquella con las menores distancias entre los datos. Cuanto mayor sea la relación lineal que estos poseen, pues da un mejor coeficiente de correlación. Hay una clara dependencia entre las variables y entonces pues podemos hablar de pares ordenados. Es decir, a cada valor de X le corresponde un solo valor de Y. Así pues, lo más importante para que la regresión dé buenos resultados es incluir la información más relevante, que tenga una relación, como decía, lineal, que las X sean independientes de las observaciones en y bueno, que todas las variables en un inicio o de manera idónea, digamos así, estén normalizadas para evitar fenómenos de sobreentrenamiento o de poca representación por la incapacidad de ajustar una línea recta a los datos. En ese sentido, la regresión logística es un caso especial que da buen resultado. Y bueno, se basa en una función sigmoide como el objetivo, es decir, con el fin de simplificar la probabilidad solamente a valores de 0 y 1, es mucho más sencillo clasificar. De hecho, este algoritmo es muy bueno para clasificar variables que se pueden separar mediante un hiperplano. Y otra gran ventaja de esto es que dicho hiperplano es una curva monotónica equivalente a la función original que se utiliza para determinar las características propias de cada conjunto de datos. Otra ventaja muy importante es que para el caso de la regresión logística no es necesario normalizar, ya que por el uso de probabilidades logarítmicas, la información ya está escalada y normalizada. Entonces, bueno, en particular de esto que es la regresión logística, las ventajas es que resulta en un modelo pues bastante simple, lo que por tanto lleva a una evaluación rápida y también al entrenamiento muy rápido, incluso con un gran volumen de datos. Tiene un buen balance entre la escalabilidad y la flexibilidad. Es menos propenso al sobreentrenamiento o sobreajuste, aunque bueno, también dependerá del conjunto de datos que se busque clasificar. Y pues una gran ventaja es que dentro de la clasificación, por la naturaleza propia de la regresión, nos puede dar un valor de qué tanta certeza existe en cuanto a la clasificación o predicción que se está haciendo. Las desventajas, bueno, es que está un tanto limitado el uso de estos modelos. Requiere especial atención, es decir, si no tenemos una buena preparación de los datos, podemos caer en algunos resultados equivocados. Y bueno, más allá de un problema lineal, es difícil que este modelo pueda dar resultados representativos. Y bueno, finalmente, si no se tiene una cantidad importante de datos, una muestra significativa, pues de nuevo esto, al ser un método puramente probabilístico y estadístico,
Estamos dependiendo del teorema del límite central, es decir, si nuestra n de observables es muy baja, es poco probable que logremos una buena descripción del conjunto. Ahora bien, los algoritmos que buscan agrupar los datos, es decir, no separarlos, sino delimitarlos y entender cuáles son las propiedades que los distribuyen en ciertos vecindarios o en ciertos cúmulos, son aquellos que resultan también en la práctica bastante útiles tanto para regresión como clasificación. Entonces, bueno, lo que podemos entender es que cada uno de estos grupos, al pertenecer a, B o C, tendrán características semejantes. Esto lo podemos entender también con un valor conocido como el índice de Keeley, que identifica justamente los miembros que pertenecen a una cierta clasificación, y entonces podemos entender de una mejor manera qué es lo que le da pertenencia a cada grupo. En ese sentido, los vecinos cercanos son el ejemplo clásico de este tipo de algoritmos de clasificación y se basa en agrupar un número k de puntos y tratar de asignarlos mediante criterios de distancia a estos cúmulos o clústeres. El desempeño de este método pues se basará en el hiperparámetro k, es decir, cuántos miembros debe tener cada uno de estos cúmulos, y la métrica de distancia elegida. Esto resulta aparente porque, bueno, cuanto más cercanos son los vecinos, entonces son semejantes y forman parte de un mismo conjunto o no. Lograr una buena separación es encontrar un buen balance entre el número de miembros, el valor de k, y la distancia que vamos a tomar como punto de corte. Las ventajas es que, bueno, es un algoritmo relativamente sencillo de comprender y de implementar. Otra gran ventaja es que no hace presunciones sobre las características y las relaciones entre los datos. De hecho, este es uno de los algoritmos que se plantea de inicio para tratar de identificar posibles patrones en una información nueva. Y bueno, tiene un buen desempeño en relaciones no lineales. No obstante, si se utiliza un número alto de datos, pues el algoritmo tiende a escalar pobremente, en particular pues porque tiene amplios requerimientos de memoria RAM. Entonces, para valores muy altos o para información con una alta dimensionalidad, los vecinos cercanos no están recomendados, simplemente porque el tiempo de cálculo sería muy alto y a veces no se justifica tratar de clasificar este tipo de información de esta manera. Las máquinas de soporte vectorial son de estas cajas negras, como comentaba al inicio. Se trata de un algoritmo que, muy semejante a la regresión, trata de plantear un hiperplano para separar los datos, pero además busca optimizar la posición y la topología de este hiperplano de manera tal que tenga una buena separación con cada uno de los puntos que pertenecen a las clases delimitadas. Es decir, tratamos de separar y a la vez de optimizar la distancia entre la separación y los distintos grupos. Es un método excelente entonces para datos que no tienen relaciones lineales. Y bueno, como mencionaba, los hiperparámetros tendrán un efecto directo en la topología y en el desempeño de la separación. La ventaja pues es que se puede aplicar a dimensionalidades altas, son relativamente rápidos de evaluar, se puede aplicar tanto para regresión como para clasificación, y se desempeña mejor cuando las clases o los grupos que buscamos delimitar están claramente identificados. Las desventajas, bueno, es que de igual forma a los vecinos cercanos no se desempeña bien con un gran volumen de datos. Al ser una caja negra, pues no podemos tener acceso precisamente a cuáles son los criterios para obtener el hiperplano que tuvo el mejor desempeño de clasificación. Y también, bueno, al tratar de optimizar su posición, es propenso al sobreentrenamiento. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el uso de estos algoritmos. Las redes neurales pues son arquitecturas complejas, también son cajas negras. Básicamente lo podemos entender como un conjunto de funciones sigmoides, las que se llaman perceptrones. Y bueno, como decía, esto básicamente implica que hay una capa de entrada donde la información
se analiza, se clasifica, se tratan de inferir las relaciones de estos datos y entonces se pasa a una capa oculta que es la que busca plantear los distintos modelos para llevar a cabo la regresión o clasificación. Esto resulta muy importante porque, de acuerdo a un teorema que se conoce como el de la universalidad, se establece que en principio cualquier perceptrón es capaz de aproximar una función x determinada. Es decir, podemos obtener la posible solución a cualquier problema. La desventaja principal es que si bien podemos proponer una solución, no queda muy claro en cuánto tiempo o con qué facilidad se va a poder proponer esa solución. Esto en la práctica quiere decir que, primero, no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar entrenar el modelo, no sabemos cuáles son las capas más adecuadas o idóneas, o sea, cuál es la morfología que debe tener esta red para que pueda llevar a cabo un modelo idóneo, según el caso que estemos tratando de evaluar. Y de nuevo, no podemos saber cuánto tiempo nos va a llevar eso en la práctica. Entonces, bueno, las ventajas son que resulta en un método muy general, es decir, en principio lo podemos aplicar a cualquier problema, ya sea de clasificación o de regresión. También resultan muy útiles para dimensionalidades muy complejas. Pueden también utilizarse en problemas de predicción. Y bueno, tampoco hacen ninguna suposición o no requieren información básicamente a priori, porque las decisiones o las clasificaciones pertinentes las desarrollará el modelo al vuelo. La desventaja, como decíamos, es que pues esto puede resultar bastante lento, puede resultar también bastante complejo y en particular, pues esto lleva a que en la práctica se necesite de hardware especializado, como pueden ser las unidades de procesamiento gráfico o las unidades de procesamiento de tensores, que bueno, están también un tanto limitadas. Y pues finalmente, al igual que con las máquinas de soporte vectorial, no tenemos acceso o no tenemos una idea clara de qué fue no tenemos acceso a la información propia del algoritmo para saber la decisión o serie de decisiones que se tomaron. En conclusión, entonces, bueno, para el desarrollo de un modelo efectivo hay que considerar las necesidades del proyecto, qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, qué recursos tenemos y entonces podemos empezar a utilizar o a plantear algunos métodos por sondeo, como pueden ser los vecinos cercanos o incluso una regresión. Por lo tanto, no existirá un método infalible que nos dé buenos resultados para todos los casos. Es cierto que las redes neurales son un candidato fuerte, pero pues tienen también desventajas importantes que los limitan para el uso indiscriminado. Otro punto muy importante es que por todo lo que se comentó, resulta también aparente que un modelo no necesariamente se basa en datos numéricos, por ejemplo, que tenga una buena, que tenga puntajes altos o que tenga baja desviación estándar. Todo esto puede tener que ver con sobreentrenamiento o con algunos fenómenos propios de los datos. Entonces, es muy importante hacer un balance entre lo que buscamos con el modelo, que si simplemente es dar resultados aparentemente correctos, o también estamos buscando algo consistente. Es decir, nuevamente la selección del algoritmo debe estar justificada más allá de decir es algo que funciona. Esto tendrá mucho que ver con otro de los principios de Laude, que es la explicación mecanicista. Pero bueno, ese será tema para otra sesión.